Un saludo especial a todos los niños y las niñas que, como todos los martes, se conectan a través de las diferentes redes sociales para disfrutar del reino del revés, para que te alegres y te informes. El día de hoy, pues, invitándoles a que toquen esa campana, a que se suscriban a las redes sociales de Radio Voz y también puedan compartir con sus familias. Queremos compartir, chavalos y chavalas, un tema pues que lo hemos tocado en otros momentos, pero sí nos han solicitado que hablemos sobre ello. Tiene que ver con el tema de los valores que necesitan los niños y las niñas para vivir y convivir bien con las demás personas. Y efectivamente nos preguntamos muchas veces por qué es importante y necesario que eduquemos a los niños y a las niñas a través de los valores. Si bien es cierto, los chavalos y las chavalas van creciendo en diferentes lugares, momentos, van pasando por etapas y hay una gran responsabilidad de parte de las personas adultas, pero sí, estas tienen que enseñarles a los niños y a las niñas que aprendan a dar valor a algunas conductas, a algunos comportamientos, y esto les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien a sentirse bien a sentirse bien en diferentes momentos, ambientes donde se puedan encontrar los niños y las niñas. Definitivamente los valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto son esenciales para un sano desarrollo en la vida de la niñez. Y esto debe acompañarlos desde los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque transmitir y educar en valores a los hijos y a las hijas es educarles para toda la vida, prácticamente. Son valores para educar, pero también para crecer. Y es importante que ustedes, chavalos y chavalas que nos están escuchando, tanto en los barrios, en las comunidades, en diferentes países, incluso, que sepan que un niño o una niña que conoce el límite de otro podrá vivir una vida sana y saludable, sea en su entorno familiar, en su entorno escolar, porque sabe respetar a las demás personas y será más fácilmente respetado. Y como dicen los niños y las niñas, es que este alcanza en todos lados. Y los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Al nacer, los niños y las niñas no son buenos ni malos. Y esta palabra me recuerda muchísimo a la psicóloga Ana Arazo Rivas, que para educar a los niños y a las niñas cuando hacen algo, ¿verdad? Ella dice, es que no está bueno ni malo, pero lo podemos mejorar. Y pienso que esta es la forma con la que padres y madres de familia deben de pensar en la educación de sus hijos y de sus hijas, sin decirle que las cosas están muy malas o muy buenas. Más bien explicarles de cómo pueden convivir de mejor manera y aprender qué es lo que está bien y qué es lo que podemos mejorar, sin decir pues que esto está mal y que no sirve. ¿Por qué? Porque hay que poder actuar para poder vivir de una mejor manera. Y las personas adultas se preguntan, pero ¿cómo educar a los hijos y a las hijas en valores? Una educadora que hemos consultado en el Reino del Revés nos decía, primero conociendo cada uno de los valores. ¿Ve? Una selección de los principales valores que usted pueda hacer en su familia para que pueda hacer este repaso y luego también usted pueda enseñárselo en el día a día a su niño o a su niña. Con ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de este valor tan valioso, el de compartir, llegan niños y niñas a la escuela que a veces no tienen lápices de grafito o no tienen lápices de colores y hay alguna asignación como por ejemplo pintar un mapa, pero este niño o esta niña no cuenta con esos colores. Sin embargo, hay otros niños que sí. Entonces, hay padres que les dicen, cuidadito, me perdés un color, cuidadito prestándolos, cuidadito, cuidadito. Sin embargo, hay otros padres que le han enseñado a compartir, es decir, a prestar este color y que este niño también pueda hacer su tarea y después lo regresa. Este otro valor y también va en doble vía. Por ejemplo, si a mí me prestaron algo, yo debo regresarlo después que lo he utilizado y tengo también que decir gracias. Entonces, también es preciso recordarlo, que los chavalos y las chavalas aprenden con ejemplos. Si yo comparto como madre, mi hijo y mi hija también va a aprender a compartir. ¿Por qué? Porque el ejemplo que le doy
es su forma de relacionarse con las demás personas, el hecho de pedir permiso, de pedir las cosas, de compartir la comida, la mesa, el asiento, de cooperar cuando se pide ayuda, de ayudar a las demás personas. Por ejemplo, hay niños y niñas que se caen en la escuela o que se les ensució la mochila, en algún momento no tienen asiento o se les dificulta levantarlo para poder llevarlo a su lugar y sentarse. Entonces es una forma de poder apoyarles el hecho de compartir una sombría en el momento de que caen las lluvias. Entonces hay que saber hacer las cosas también, saber en qué momentos podemos ayudar. Y otro de los valores tienen que ver con la tolerancia y el respeto, ¿verdad? El hecho de que hay personas que tienen diferentes actitudes, pensamientos, y entonces cómo acepto yo, por ejemplo, cuando otra persona me está reclamando de algo. ¿Cómo hago para tolerar muchas veces momentos de mala crianza, de gritos, de desespero de parte de la otra persona? Y como también hay momentos en que tal vez perdí un partido de fútbol. ¿Cómo acepto que he perdido? ¿De qué forma lo voy a recibir? Entonces ahí las personas adultas también tienen que tener un poco de paciencia, explicarle a los niños y a las niñas que no siempre se gana en esta vida, que hay que saber a ganar y hay que saber perder. ¿Y qué creen ustedes que los niños y las niñas van a aprender? Es una pregunta que se deben hacer ustedes desde casa porque la responsabilidad que tienen como tutores o tutoras en la transmisión de estos valores es crucial, crucial para su vida. Cuando nos referimos, por ejemplo, al valor de la amabilidad está en el tema de la educación todos los días y los valores deben ser una prioridad en la educación. Desde el momento de su nacimiento, los padres deben ser, y también las madres, el modelo para sus hijos a la hora de educarlos en valores. Por ejemplo, yo no puedo estar diciendo malas palabras y decirle a mi hijo luego no lo repitas, porque soy yo la que estoy enseñándole esto supuestamente involuntariamente, ¿verdad? Pero teniendo presente que los niños y las niñas son como las esponjas que van absorbiendo en su totalidad todo lo que escuchan y lógicamente después van a repetir lo que están escuchando. Entonces la paciencia, la tolerancia, el respeto y la comprensión son algunos de los importantes valores que debemos introducir en la vida de nuestros niños y niñas. Algo que viene también diría una psicóloga, cuaja perfectamente en este momento, tiene que ver en el respeto a la diversidad. Es decir, no tenemos que pelearnos por colores, por olores, por diferentes gustos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque los niños y las niñas deben aprender a amar a sus compañeros y a las demás personas independientemente de su color de piel, de sus rasgos físicos, de cómo es su pelo, que si es chino, que si es flaquita, que si es indígena, que si habla otro idioma, nada de esto te tiene que importar. Es decir, tenés que respetar su cultura, sus tradiciones, sus valores para educar. Yo te digo, chavalo y chavala, en las comunidades siempre hay diversidad de cosas. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez que estuve en una comunidad, hicimos pues ahí una actividad con los niños y las niñas en el Rincón de los Sueños y había un grupito que siempre se quedaba en la puerta y otro grupo que siempre y siempre participaba. Y vino un momento donde una niña dijo, es que esos son los mudos, es que esos no hablan, es que esos solo hacen mueca como los monos. Y era como el grupo que estaba dentro del círculo siempre dando juicios, señalando a este grupo que no entraba en su totalidad al grupo que sí participaba. Sin embargo, logramos hacer toda una reflexión con una de las educadoras de que los niños y las niñas que están en la puerta también están aprendiendo, pero lo hacen de forma diferente. Siempre hay un niño o una niña que habla más, que printa más, que grita más. Y es su forma de ser, es su naturalidad. Sin embargo, hay otros niños y niñas que por sus diferentes situaciones que viven, ya sea en su casa, en su escuela, en su comunidad, aprenden de otra manera. Y de alguna manera pues muestran, pueden mostrar sus habilidades o su forma de sentir a través del dibujo,
o pueden hacerlo de otra forma. Entonces, la plática de estos niños y niñas es como más relajada, distinta. Y no significa que por esto se va a rechazar a estos niños y niñas y vamos a decir es que estos no participan, es que estos no les gustan o vamos a decir es que este otro grupo viene a interrumpir. ¿Por qué? Porque todos y todas participan de diferentes formas. Otra cosa que debemos mencionar, niños y niñas, y las personas que nos están escuchando también en este programa a través de Radio Voz en Línea, tiene que ver con la obediencia. El hecho de aprender a ser obedientes consiste también en que se aplique el por qué es necesario que se hagan las cosas que se les pida. ¿Por qué? Porque necesitan saber qué esperamos de ustedes, chavalos y chavalas. No se puede pretender que los niños y las niñas sean obedientes de un día para otro. ¿Por qué? Porque tardarán más o menos tiempo en función de su carácter. Por ejemplo, yo te puedo pedir que cumplas con las tareas y entonces vos me entregas la tarea y ya sabes que después de haber hecho la tarea puedes ir a jugar, por ponerle un ejemplo. Pero sí es una cuestión que se va aprendiendo poco a poco y los niños y las niñas tienen que saber el por qué es necesario que se haga esta tarea, qué implica el hacerla y qué implica el no hacerla y cuáles podrían ser las repercusiones, es decir, asumir las consecuencias de no haber hecho la tarea. Otra cosa que les puedo mencionar tiene que ver con el amor a la naturaleza, el respeto a este medio ambiente. Si hay niños y niñas que están sembrando árboles dentro del centro escolar, no va a venir otro niño a quebrar ese arbolito o a orinarse encima de la planta, que ocurre muchas veces. ¿Por qué? Porque hay que conseguir que otros chavalos y chavalas también cultiven este amor por la naturaleza. El mejor camino, por supuesto, es enriquecer sus vivencias, planificar actividades con el objetivo de enseñarles a amar el medio ambiente. Y esto puedo darles de ejemplo, pues las brigadas que se hacen estudiantiles en los centros escolares, como muchas maestras pues se han dedicado a hacer la clase afuera en el patio, a poder nombrar estos árboles, cuál es su nombre científico, cuál es el nombre común, para qué sirve esta planta, cuántos años puede dilatar este árbol, por ejemplo, y qué beneficios puede llevar a esa escuela. Algo bien bonito, no menos importante, tiene que ver con la amistad. ¿Se puede enseñar la amistad a un niño o una niña? Y si vos le preguntas a un niño o una niña cuántos amiguitos o cuántas amiguitas tiene, te va a decir que tiene montones y montones. Y estos no tienen Facebook, ¿verdad? Al menos cuando son de menos edad. Pero se puede y se debe enseñar a que tengan amistades. Y yo le digo más amistades físicas que compartan, nada que esté detrás de una computadora, porque se trata de un valor que les aportará grandes beneficios. Y es que la educación en valores empieza por el ejemplo, por lo que los padres les transmiten a través de sus vivencias, experiencias, acciones a sus hijos e hijas. Y no tienen idea todo el beneficio que trae la amistad en la vida de un niño o una niña. El hecho de compartir las cosas que les gusta y las que no. El hecho de compartir alegrías, tristezas, alimentos, juegos, etcétera, ¿verdad? Y ahí vas aprendiendo un montón de cosas. Vas aprendiendo a compartir, vas aprendiendo a negociar, a ser tolerante, a querer, a poder soportar incluso cosas que no te gustan y decir, no puedo actuar de otra manera, tengo que ser paciente. Y así es como los niños y las niñas van aprendiendo muchos valores. ¿Qué te puedo hablar de otro valor? Por ejemplo, el valor de la tolerancia. Porque ¿qué es exactamente la tolerancia? Y cómo educar en valores para que sea más tolerante. ¿Qué significa ser tolerante? Es ser condescendientes y permisivos con alguien. Es no impedir que haga lo que éste desee. Es aceptar y admitir la diferencia e incluso la diversidad. Entonces vos podés enseñarle a otros chavalos y chavalas cómo puedes ser tolerante. Hay momentos en que te hicieron muecas los otros chavalos, te pasaron llevando la mochila o te rayaron el cuaderno. Entonces, ¿cómo reaccionás? ¿Cuál es tu reacción? O algo que dijiste y te dicen una cosa grosera. Entonces, yo te digo, hay chavalos y chavalas que han reaccionado de forma violenta, hay otros que te dicen no les hagas caso, no les pongas mente, o hay otros que van y ponen quejas. Entonces, ahí tenés tres cosas.
pero la tolerancia nos dice que debemos ser diferentes. Lo mismo ocurre con el tema de la bondad. Me he encontrado con tantos niños y niñas bondadosos y es hermoso porque permite conseguir que estos chavalos sepan qué es la bondad. Por ejemplo, es una herramienta, es un modelo que te ofrece el adulto que te dirá mucho más que mil palabras. La bondad tiene que ver, por ejemplo, con aquellos momentos de poder apoyar a otras personas en diferentes momentos. El hecho de ofrecerle asiento a una niña que llegó o un niño que llegó con alguna dificultad a la escuela. El hecho de poder apoyarle en una situación difícil emocional. La bondad tiene que ver incluso con compartir cosas que a veces ni nos imaginamos. Puede ser tu tiempo, puede ser tus alimentos, puede ser alguna alegría que hay en familia. Y también entra ahí la perseverancia. Es muy importante que los niños y las niñas aprendan a ser perseverantes porque esto le brindará la estabilidad, la confianza en sí mismo y la madurez. Y cómo educar en la perseverancia para que este esfuerzo sea continuo. Bueno, tiene que ver en el valor de la perseverancia, por ejemplo, de ser constante al momento de hacer las tareas, hacerlo todos los días, hacerlo bien limpio, con más trabajos realizados, hacerlo de manera aseada. Y también en el tema de los valores, tenemos valores como el respeto al bien común. Hemos hablado de la naturaleza y de otros espacios, pero sí, la naturaleza, así como las calles, las plazas, los lagos, las fuentes, son bienes comunes y deben ser respetados. Y los niños y las niñas deben saber que no es correcto que se tire la basura en el suelo. Es incorrecto, por ejemplo, que se orinen encima de las plantas. Es incorrecto, por ejemplo, que estén rompiendo los asientos de las escuelas o que lleguen al teatro a romper los cuadros que hay, por ejemplo. Y todo eso son los niños y las niñas quienes deben estar ahí al frente conociendo todo esto y son las personas adultas las que van a dar, diría yo, como el testimonio de qué ha pasado en estos momentos y qué es lo que ha pasado con estos niños y niñas, cuál es el resultado de poderle explicar estos diferentes valores. Existe también el valor de la colaboración, la coherencia, el ejemplo, la responsabilidad. Imagínate el tema de la colaboración, que es una de las tareas más dignificantes que las personas que están a cargo de estos niños y niñas puedan enseñarles. El tema de la coherencia, o sea, yo no le puedo decir a otra niña no tires la basura en la calle cuando yo misma la estoy tirando a la calle. Un ejemplo que tuvo hace algunos días fue el de una señora que abordó un bus en Matagalpa y tenía enfrente el recipiente de la basura. Ella se estaba comiendo algo y de repente vino y tiró la basura por la ventana. Y con esta responsabilidad que tengo también como ciudadana de mantener limpia esta ciudad, le dije, bueno, ahí está el recipiente. Usted tiene que tirar la basura, pero dentro del cesto de la basura. Y me dice, no, pero es que ya va a arrancar el bus. Y yo le dije, bueno, tenemos 10 minutos y el bus no arranca ahora. Perfectamente usted la puede recoger y ponerla en el recipiente. La señora se negó. Y entonces, ¿qué pasa? Al cabo de unos 2 minutos tal vez vino uno de los muchachos que cuida la Cotran Sur de Matagalpa, y recogió la basura y se cruzó enfrente de ella y vino a echar la basura en el mismo cesto que está dentro del bus. Y entonces ella se sintió un poco apenada y yo solo le dije, mire, eso es lo que usted tenía que hacer desde un inicio. Y entonces así pude ver varios casos de personas que tiraban la basura por la ventana y siempre vi este muchacho. O sea, usted tiraba la basura por la ventana y en cuestión de segundos este muchacho llegaba y la recogía. Sin decirles nada, pues el muchacho pues dio una lección prácticamente a toda esta gente que estaba ahí a punto de viajar. Y más tarde, antes de arrancar el bus, se subió una persona que es ciega a cantar música cristiana para que la gente pues le colaborara con algunos centavos. Y una de las recomendaciones de esta joven fue
que no tiren la basura en cualquier parte. Y contó pues que una de esas veces ella se topó con una lata de gaseosa y se cayó. Entonces, esos accidentes con la basura ocurre también con los animales. Dejan residuos en las bolsas, residuos de comida, las aves bajan a comerse esa comida y muchas veces se tragan el plástico y luego pues estas aves se mueren. Entonces, solo como por ponerle un ejemplo de la coherencia, de la responsabilidad incluso que tenemos como seres humanos y desde el momento que los niños y las niñas están creciendo deben conocer con ejemplos. Si yo le pongo estos ejemplos a los niños y a las niñas, si yo los pongo a observar en la calle cuando se comen un sorbete, ¿dónde va a tirar la basura? ¿Qué pasa si yo tiro esta basura en la calle? ¿Quién la va a recoger? ¿A dónde va a parar? ¿Y cuánto dinero se invierte, por ejemplo, en la limpieza de las ciudades? ¿Cuánta contaminación incluso hay por toda esta basura tirada? ¿Y cuántos daños a la salud? Porque llegan las moscas, se paran en esta basura y estas moscas luego se trasladan a los hogares y es ahí donde aparecen los parásitos y todas las enfermedades que puedan haber y después vemos a los niños y a las niñas enfermas y a los padres desesperados gastando en medicamentos y lógicamente pues el Ministerio de Salud haciendo miles y miles de recomendaciones, aplicando vacunas, etcétera. Entonces evitémonos estos daños mayores, simple y sencillamente poniendo en práctica todos estos hábitos y todos estos valores que sirven para crecer y para toda la vida. El valor de la responsabilidad, de la compasión, de la organización, de la paciencia, del ejemplo, del respeto. Y también les podría dejar aquí la empatía, el optimismo, la caridad, el perdón, la piedad, la fidelidad. Por ejemplo, ese me llama muchísimo la atención porque a veces uno cuenta cosas en confianza a nuestros amigos y amigas. Y al momento nos damos cuenta pues que rapidito se lo contó a la otra niña y después a lo mejor se están riendo de nosotras. Entonces después decimos, no le puedo confiar algo porque ella ahí lo va a contar, ¿verdad? Otra de las cosas que le puedo recomendar es que se aprendan muchísimo el valor de la puntualidad. Desgraciadamente en Nicaragua tenemos así como marcado, que es Nica, la hora Nica. Te invitaron a las 8 a una reunión o a una cita de trabajo y llegaste a las 8:30. O la cumpleañera te esperaba a las 3 en punto y llegaste casi a las 4 y encima le decís me guarda el paquete. Entonces ustedes, chavalos y chavalas, ejemplos tienen muchísimo. Y el valor de la puntualidad es algo que se aprende y que en un futuro pues les va a ser de mucha utilidad. En la mayoría de las sociedades no tener puntualidad está vista como una falta de respeto y tiene consecuencias negativas. Hay que ser prudentes también, hay que ser comprensivos. Y la capacidad, diría yo, de poder aceptar nuestros errores cuando falte a uno de estos valores, pues decir, mira, ¿qué te puedo decir? Me fue así. Comprometerse a intentar nuevamente, a poner a la práctica estos valores que, como te dije al inicio, pues van a ser súper valiosos para toda la vida. Y a ustedes, padres y madres de familia, ¿qué les puedo decir? Pues sigan cultivando todo el tema de los valores, sigan hablando con los niños y con las niñas de qué necesitan para vivir y convivir bien con las demás personas, qué hace falta, en qué estoy fallando y qué puedo aportar yo como persona adulta. ¿Qué pueden aportar los niños y las niñas a la vida de otros chavalos y chavalas para vivir una vida más tranquila? Gracias a ustedes por habernos escuchado una vez más en El Reino del Revés, para que te alegres y te informes siempre a través de Radio Voz en Línea, a través de todas las redes sociales. Y te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, que nos envíes tus comentarios, tus sugerencias y será hasta una próxima audición.